Quiero predicarles acerca de el poder sanador y liberador de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta predicación la voy a tomar de este libro que hace unos años el Señor me ha permitido escribir, que lleva precisamente ese título: el poder sanador y liberador de la cruz de Cristo. Hablar de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este mundo contemporáneo se ha convertido en algo raro, en algo extraño. De hecho, el mundo quiere que la cruz desaparezca. Ustedes pueden poner sus ojos en los panteones, en los cementerios. Hoy en día, en la mayoría de los cementerios, la cruz no existe, porque la cruz está desapareciendo. Quiere el demonio quitar la cruz, no solamente de lugares como este, los panteones, sino que quiere que la gente no porte la cruz. Hoy en día el demonio también quiere sacar las imágenes de los crucifijos hasta de las mismas iglesias. Y ustedes ven que poco a poco va desapareciendo este signo gradualmente. ¿Y por qué? Por diferentes motivos, diferentes maneras, que las quiero dar a entender a través de esta predicación, que la voy a dividir en 4 partes. Primero, lo que era la cruz en la época de Jesús. Segundo, lo que era la cruz para nuestro Señor Jesucristo. Tercero, lo que es la cruz para los cristianos. Y cuarto, el poder sanador y liberador de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para explicar lo que era la cruz en la época de Jesús, yo necesito que ustedes me presten su mano, empuñen su mano así y digan conmigo: primero, la cruz en la época de Jesús era signo de ignominia. Segundo, signo de oprobio. Tercero, escándalo y locura. Cuarto, impureza. Y quinto, signo de maldición. Cierren su mano y péguele a su suegra si la tiene al lado. Escúcheme muy bien. Escúcheme muy bien. No se ría, que la cosa es seria. Vamos a explicar el primero. ¿Cuál es el primer signo? Digan conmigo: signo de ignominia. ¿Signo de qué? Ignominia. ¿Qué es la ignominia? Dirían algunos: padre, ¿y qué es la ignominia? La ignominia es la peor humillación por la cual puede pasar una persona. ¿A ustedes alguna vez en la vida los han humillado? ¿Los han hecho sentir mal en público, que usted dice: pero esta persona no hubiese hecho esto porque me siento ofendido, me siento humillado y esto crea un dolor en mi corazón? Eso es la ignominia. Mi mamá decía que el que con lo ajeno se viste, en la calle lo desvisten, decía mi mamá. Y muchas veces como este tema, esta expresión se hace vida en nuestra vida. La ignominia es la peor humillación por la cual pueda pasar una persona. Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, nos dice a nosotros lo siguiente: fijaos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual por el gozo que se le proponía soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cruz era algo terrible, hermanos. La cruz era una humillación terrible. Era la manera en que tenían los grandes imperios de humillar, de crucificar, valga la redundancia, a las personas que ellos consideraban como antisociales y querían darles un escarnio público.
La cruz ya venía presentándose desde la antigüedad, desde los griegos, dicen algunos historiadores. Cuando Alejandro Magno entra en el año 33 antes de Cristo, 10 años después muere en el año 323. Alejandro Magno y los griegos ya utilizaban la cruz para el castigo. Después, en el año 67, llegan los romanos. Pompeyo, llamados por los macabeos, entra a la tierra prometida, a Canaán, hoy en día el Estado de Israel, y doblega al pueblo, lo esclaviza. Y entonces, cuando querían darle un escarmiento a alguna persona o al mismo pueblo, sencillamente pasaban a algunos por la crucifixión. Existían tres maneras de castigar a las personas en esta época, que algunos hermanos tienen como esta confusión mental, esa confusión en su mente. Tres maneras. Primero, la cruz como la conocemos nosotros, crucificado. Segundo, empalado en un palo. Y tercero, en una X. ¿Ustedes han visto un santo llamado San Andrés, apóstol? ¿Cómo es la cruz en la cual murió San Andrés? ¿Qué tiene San Andrés en sus hombros cuando la carga? Una X, porque así también crucificaban a las personas. Y entonces la pregunta es, ¿y en cuál de las tres murió Jesús nuestro Señor? Y la respuesta es, en la cruz como la conocemos nosotros. ¿Por qué el Padre dice eso? Primero que todo, porque hay un texto bíblico en San Juan, capítulo 19, donde dice que sobre la cabeza del Señor pusieron un letrero que decía INRI, Jesucristo, el Rey de los judíos. Y si ese letrero hubiese estado en una X, no cabría. En una X no cabe porque no hay cómo. Hubiese estado en un palo, sería sobre las manos. Pero el texto dice sobre su cabeza. Entonces la manera en que crucificaron a Jesús fue esta. Y esto es signo de ignominia. Es lo más vergonzoso, la peor humillación, lo más tremendo que le puede pasar a una persona. Por lo tanto, en esta cruz morían los más malos, los peores bandidos, delincuentes, las personas antisociales y las personas que no cabían en el imperio, y entonces los mataban, los crucificaban de esa manera. La cruz era signo de ignominia. Vea qué interesante esto. Y la Biblia dice que Jesucristo no hizo caso de esa ignominia por la gloria que se le proponía. Segundo, digan conmigo, signo de oprobio. Repítalo, signo de oprobio. ¿Qué significan, Padre, los oprobios? Los oprobios significan los pecados del pueblo, los pecados. Y resulta que el oprobio, que es un pecado, en la antigüedad solamente había una manera de perdonar los oprobios, los pecados, y era el día de la gran expiación. Esta fiesta los hebreos, los judíos lo llaman el Yom Kippur, y se celebra sobre octubre aproximadamente, el famoso Yom Kippur, o el día de la gran expiación, lo que venimos nosotros a celebrar como el Viernes Santo. Y resulta que para que el pueblo fuese perdonado, escogían 2 machos cabríos o chivos expiatorios. Y entonces los chivos expiatorios eran lanzados a suertes. Uno era para Yahvé y el otro era para Azazel, que era un demonio del desierto que devoraba a este macho cabrío, a este chivo expiatorio, porque era el que cargaba los pecados del pueblo. Resulta que Levítico, en el capítulo 16, versículo del 1 en adelante, nos dice a nosotros lo siguiente: recibirá de la comunidad de los israelitas 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa. Tomará 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé, y a la entrada de la tienda del encuentro echará la suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel.
presentará el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá para el sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y para echarlo al desierto para Azazel. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios, nuestro Señor. Después imponía las manos el sacerdote, ahí lo explica Levítico, pasaba el sacerdote sobre el pueblo poniendo las manos y después descargaba sobre aquel macho cabrío los pecados del pueblo, lo soltaban al desierto y era devorado por el demonio llamado Azazel. Esta fiesta se llamaba la fiesta de la gran expiación o del Yom Kippur. Sin embargo, el macho que quedaba para Yahvé pasaba lo siguiente, versículo 15. Después se inmolará el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo e introducirá su sangre detrás del velo, haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo. Rociará el propiciatorio y su parte anterior. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de todas sus rebeldías y de todos sus pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro, que mora entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie debe estar en la tienda del encuentro desde que Aarón entre a hacer la expiación dentro del santuario hasta que salga. Hará expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Luego saldrá hacia el altar que se halla ante Yahvé y hará expiación por él. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío y untará los cuernos del altar. Dice el 19, póngale mucha atención. Hará sobre él con su dedo 7 aspersiones de sangre y así purificará el altar y lo consagrará, apartándolo de las impurezas de los israelitas. Palabra de Dios. Qué interesante esto, mis hermanos. El altar donde era sacrificado este macho cabrío, este chivo expiatorio para Yahvé por la impureza de los israelitas, era consagrado, era apartado y era purificado. Y entonces los teólogos dicen, si el altar del Antiguo Testamento en el cual y sobre el cual era inmolado el cordero quedaba santificado, quedaba apartado y purificado, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el altar donde se sacrifica el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo se llama ese altar? Se llama la cruz de Cristo. Por esta razón es que para nosotros la cruz es un signo de bendición, ya no es un signo de oprobio, ya no es un signo de maldición, ya no es un signo de pecado, sino que es un signo de bendición y por eso nosotros respetamos la cruz de Cristo. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Signo de escándalo y locura. ¿Qué era la cruz en la época de Jesús? Escándalo y locura. Si ustedes van conmigo a la Biblia y abren Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 23 al 25, ustedes van a caer en la cuenta de un texto que nos habla San Pablo y que nos dice a nosotros que la cruz en la época de Jesús era escándalo y locura. Dice el 23, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Qué interesante esto. Predicar a Cristo es fácil. Vea que Dios se hizo hombre, vino, bajó del cielo,
se encarnó en la Santísima Virgen María, lo que decimos nosotros en el credo. Después el Señor nace, el Señor crece, cuentan los evangelios. Cuando tenía 30 años, el Señor inicia su vida pública y el Señor empieza a predicar el reino de Dios y a llamar a muchos que lo siguen, y muchos seguían al Señor. Pero entraba lo más difícil. Bueno, ¿y qué pasó con él? Y van a decir, no, es que se murió. ¿Cómo así que si Dios se hizo hombre murió? ¿Y cómo murió? Ay, murió crucificado. Uy, hermanos, dice la Biblia que escándalo, escúcheme muy bien, te lo voy a leer, escándalo para los judíos y locura para los gentiles, para los griegos. Era un escándalo, los judíos se escandalizaban. Si un apóstol le iba a predicar a un judío de un crucificado, se escandalizaban y se iban. Y los judíos no solamente se escandalizaban, sino que también lo consideraban como una locura. Los griegos, los gentiles, era una locura predicar a un Cristo crucificado. Por eso la cruz en la época de Jesús era escándalo y locura. Ahora viene algo más interesante. Digan conmigo, signo de impureza. ¿Qué era la cruz en la época de Jesús? Signo de impureza. Si ustedes leen el libro del Levítico, en el capítulo 19 en adelante, donde empiezan todas las regulaciones de lo puro y lo impuro, ustedes van a caer en la cuenta de que habían algunas cosas, situaciones que hacían puras o impuras a las personas. Entre ellos, personas que tuviesen contacto con pecadores, como los leprosos, personas que tuvieran contacto con sangre, por eso la hemorroísta era impura, personas que tuvieran contacto con muertos, todo aquel que tuviera un contacto con muertos era considerado un impuro. Por esta razón, José de Arimatea y Nicodemos, en San Juan capítulo 19, versículo 38, para no hacer impuro el día santo, el día sábado para los judíos, el día que matan a Jesús, van delante de Poncio Pilato y le piden que bajen el cuerpo de Jesús para que no llegue el sábado y encuentren un crucificado, porque era signo de impureza. ¿Cuándo inicia el día para los judíos? Cuando sale la primera estrella. Si la primera estrella sale a las 5 de la tarde, ya es el otro día. Si la primera estrella sale a las 6 de la tarde, ya es el otro día. Con la salida de la primera estrella, la Iglesia Católica también lo permite. Un ejemplo, hoy sábado se puede celebrar misa de domingo, ¿sí o no? Sí. ¿Pero a qué horas? Después de las 6 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde no se puede celebrar la misa del domingo. Y si celebra la misa del domingo, tiene que ser la misa del domingo. Que hay gente que dice, padre, la misa del sábado me vale para el domingo. Si celebraron misa de domingo, sí. Si no celebraron misa de domingo, no. Tienen que ser la misa del domingo porque es precepto. Sin embargo, la cruz en la época de Jesús era signo de impureza. Otro signo, y el último, que también es bastante escandaloso, digan conmigo, signo de maldición. ¿Qué era la cruz en la época de Jesús? Signo de maldición. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Si un hombre es condenado a muerte por su pecado y muere colgado de un madero, su cadáver no quedará sobre el madero durante la noche, sino que lo enterrarás el mismo día. Pues el que cuelga del madero es maldito de Dios. Y tú no debes manchar la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia. Palabra de Dios. Qué interesante esto. Era signo de maldición. Maldito el que cuelga en un madero. Lo va a repetir la Biblia más adelante en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:13. Ojo con esto, la Biblia no dice que el madero es maldito, porque eso es lo que entienden los protestantes. Los protestantes ven una cruz y de una dicen, maldita la cruz, maldito el madero. La Biblia no dice eso, la Biblia dice, maldito el que cuelgue en un madero, pero no dice maldito el madero. Y esto es importantísimo nosotros
saberlo. Sin embargo, vea que el Señor se hizo maldición para que usted y yo fuésemos bendición. Vamos a leer Gálatas en el capítulo 3, versículo 13, para que ustedes entiendan lo que dice San Pablo. Dice la Biblia, Gálatas 3:11, y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Pero la ley no procede de la fe, antes bien quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Pero dice el 14, y por esto, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra de nuestro Señor. Para que nosotros fuésemos benditos. Y la Biblia no dice maldito madero, dice maldito el que cuelga en un madero. Sin embargo, el Señor se hizo maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Y en la época de Jesús era considerado tanto signo de maldición que cuando una persona era crucificada, su familia, ojo con esto, su familia era desterrada de la ciudad porque eran considerados como malditos. Vea que la Virgen María, que la tengo aquí representada en esta imagen de la rosa mística tan hermosa, dice un himno griego llamado Akaistos, que traduce la mujer puesta en pie, que junto a la cruz estaba la Virgen María puesta en pie. La Biblia nos dice en Juan 19:25, que junto a la cruz del Señor Jesús estaba su madre, la Virgen María. No dice cómo, los griegos dicen Akaistos, puesta en pie. Sin embargo, vea la valentía de la Virgen, que aunque su hijo estaba pasando por impuro, aunque su hijo estaba pasando por maldito, aunque su hijo estaba pasando por esta ignominia, por este oprobio, cargando nuestros oprobios, siendo signo de escándalo, de locura, la Virgen María estaba firme, parada, junto a la cruz. La Virgen María, escúcheme muy bien, después de que es entregada por el Señor Jesús al discípulo amado San Juan, él se la lleva a su casa, cambian de domicilio. Algunos dicen que la Virgen María se va para Éfeso, a vivir en Éfeso. Hoy en día es Turquía, y allá dicen que está la casa donde vivió la Santísima y la Purísima Virgen María. ¿Y por qué la Virgen María se va de esta ciudad, de Jerusalén? Se va de hoy en día al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque cuando una persona moría en la cruz, su familia era también desterrada. Esto es importantísimo saberlo. La Virgen María soportó con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la maldición por la que el mismo Señor pasó. Y esta mujer que soportó ese signo de maldición, hoy en día es la mujer que nos entrega la bendición, la presencia de Dios, porque a través de ella el Señor ha derramado el Santo Espíritu de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Todo lo que les he hablado de la cruz es negativo, ¿sí o no? Sí. Esta es la visión que tienen los protestantes. A los protestantes la cruz es signo de ignominia, es signo de oprobio. Para los protestantes la cruz es signo de escándalo, de locura. Para los protestantes la cruz es signo de impureza y signo de maldición. Y con eso se quedaron, porque eso es Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver, ¿y qué era entonces, Padre, la cruz para nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué era la cruz para el Señor Jesús? Y dice la Sagrada Escritura que la cruz para Jesús eran tres cosas principales. Primero, elevación a la gloria. Segundo, triunfo sobre Satanás. Y tercero, el lugar donde nació la Santa Iglesia Católica. Si ustedes ponen su mente en Éxodo, en el capítulo 3, cuando Moisés sube al monte, va ahí al monte Horeb, y más hasta arriba queda
el monte Sinaí, el 8 de septiembre, el día del cumpleaños de la Virgen María, celebrado por la Iglesia Católica. Yo estaba en Egipto, estaba ahí en ese monte y subimos ese monte. Fueron 4 horas subiendo, caminando y 4 horas bajando. Una cosa impresionante, un monte muy, pero muy alto. En la parte de abajo está el lugar de la zarza. Hoy en día es un convento que es ortodoxo, que se llama el convento de Santa Catalina. Y en la parte de arriba, en la cima de esa montaña, está el lugar donde el Señor le entrega a Moisés las tablas de la ley. En la parte de abajo, el Señor se le aparece a Moisés en una zarza que ardía. Dicen que Moisés vio aquel fenómeno tan extraño y se acercó. Y al acercarse de esta zarza que ardía pero no se consumía, salió una voz que le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas santo es santo. Moisés se quitó las sandalias y se acercó para observar aquel fenómeno tan extraño y que había hecho que Moisés se interesara por conocerlo. De allí salió una voz, era la voz de Dios, y le dice: Moisés, yo he visto y oído el sufrimiento de mi pueblo y he bajado para liberarlo. Éxodo 3:7 y 3:8. Y entonces después el Señor le dice a Moisés: ahora Moisés, yo te envío, ve a mi pueblo y diles que yo soy, los va a liberar. Y entonces cuando el Señor envía a Moisés, le dice: ve Moisés a mi pueblo. Moisés le pregunta al Señor: Señor, y cuando el pueblo me pregunte quién me envía, ¿yo qué les voy a decir? Y entonces Dios revela su nombre por primera vez. Dile que yo soy el que soy, te ha enviado. Digan conmigo: yo soy. ¿Cómo es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. Esto en hebreo es el tetragrama del nombre de Dios. YHWH, porque en hebreo no hay vocales, solamente consonantes. YHWH, yo soy el que soy. Y lo traducen o lo nombran los judíos como Yahvé. No es Jehová como dicen los protestantes, es Yahvé. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay un lugar donde las personas van a descubrir quién es este yo soy. Y este lugar es la cruz. La cruz para nuestro Señor Jesucristo es la elevación a la gloria. Si ustedes leen conmigo San Juan en el capítulo 8, versículo 28 dice: cuando yo sea levantado en lo alto en la cruz, entonces ustedes reconocerán que yo soy. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Reconocerán la divinidad, la gloria del Señor. Cuando Él pase por el sufrimiento, entonces la cruz para Jesús es una elevación a la gloria. El lugar donde reconocen la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es interesantísimo. ¿Qué es la cruz para nuestro Señor Jesús? Otra cosa, la cruz para Jesús es triunfo sobre Satanás. Digan conmigo: triunfo sobre Satanás. Más fuerte: triunfo sobre Satanás. Si ustedes leen conmigo el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 31-32 dice: ahora el amo de este mundo va a ser echado fuera, y cuando yo haya sido levantado de la tierra, es decir, en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Atraeré a todos hacia mí. La cruz es el triunfo sobre Satanás. Lo vamos a ver de una manera más clara en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice el 13, vamos a leerlo. Y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, los vivificó juntamente con Él y nos perdonó de todos nuestros delitos. Y dice el 14, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente,
en su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Dale este fuerte aplauso, la palabra de Jesús. Qué bonito esto. Es un triunfo sobre la Satanás. Había una nota de cargo en contra nuestra. Y vean lo que dice la Biblia, una nota de cargo con sus cláusulas y sus prescripciones. Un contrato muy bien estipulado, muy bien escrito en contra nuestra. Que cada vez que el diablo quería nos sacaba esa nota de cargo reclamándonos a nosotros. Sin embargo, el Señor, ¿qué hizo? Clavó esa nota de cargo con sus cláusulas y sus prescripciones en la cruz del Calvario. Fue en la cruz del Calvario donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo venció al demonio para darnos a nosotros el triunfo sobre el diablo y sobre la muerte. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Esta es la cruz. Y ahora, por último, la cruz es el lugar donde nace la Iglesia Católica. Cuando le preguntan a ustedes ¿en dónde fundó el Señor la iglesia? ¿Ustedes qué tienen que responder? En la cruz del Calvario. Porque dice Lucas 23:46 que el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En dónde el Señor entrega el espíritu? En la cruz del Calvario. Entonces la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II dice: la fundación de la iglesia fue en la cruz, pero la fundación pública fue en Pentecostés. Cuando se confirma la fundación de la iglesia es en Pentecostés, pero el Señor la fundó en la cruz del Calvario. Vea qué lugar tan interesante escogió nuestro Señor para fundar la iglesia. Ese lugar es la cruz de Cristo. Desde la cruz el Señor escoge para fundar la Santa Iglesia Católica. Recapitulemos. La cruz para Jesús era una elevación a la gloria. La cruz para Jesús era el triunfo sobre Satanás. Y la cruz para Jesús fue el lugar donde Él decidió fundar la Santa Iglesia Católica. Vamos a pasar a la tercera parte. Y entonces, ¿qué es la cruz para nosotros los cristianos? Porque una cosa es la cruz en la época de Jesús. Otra cosa es la cruz para nuestro Señor Jesús. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué es la cruz para nosotros? Y la cruz para nosotros tiene que ser tres cosas. Digan conmigo. Primero, la cruz es signo de cristiano. ¿La cruz es qué? Signo del cristiano. Vea, hermanos, esto lo vamos a entender cuando salgamos de nuestra cultura, cuando compartamos con otras culturas. Aquellos que hemos ido a Tierra Santa, un ejemplo, a una peregrinación, vamos a entender que las diferentes religiones tienen un signo para poderse dar a conocer. Si usted va por Tierra Santa o a algún lugar del mundo y usted ve una estrella de 6 puntas, usted dice: estos son judíos. Es la estrella de David, que representa al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Si usted va caminando y ve una iglesia con una media luna arriba, usted dice: estos son musulmanes, porque los musulmanes tienen como signo la media luna. Si ustedes van caminando y ustedes ven una iglesia con una cruz, pero las 4 puntas son iguales, usted dice: son ortodoxos. Pero si usted va caminando y se encuentra con una cruz que el palito vertical es más grande y más largo que el horizontal, usted va a decir: estos son cristianos católicos. La cruz para el cristiano es el signo con el cual los van a reconocer. Por esta razón, todo cristiano debe cargar su signo. ¿Cuál es el signo? El signo no es el zodiaco. Hoy en día le preguntan a uno: ¿y cuál es tu signo? ¡Ay, cáncer! De cáncer se va a morir si sigue pensando así. ¿Cuál es tu signo? Cuando le pregunten a usted, hermano y hermana, ¿cuál es su signo? ¿Usted qué tiene que repetir? Mi signo es la cruz de Cristo. Que Jesucristo murió en la cruz para darme vida y vida en abundancia. Y por eso soy cristiano y cristiano católico para la gloria del Señor. Amén. Esto es lo que tenemos que responder. No son los zodiacos. Si ustedes leen Isaías,
En el capítulo 47 se van a llevar una gran sorpresa, mis hermanos, para aquellos que les gusta leer el horóscopo. Yo se los voy a leer un poquito rápido. Isaías, en el capítulo 47, versículo del 10 en adelante, dice lo siguiente: ¿te sentías segura en tu maldad? ¿Te decías, nadie me ve? ¿Tu sabiduría y tu misma ciencia te han desviado? Dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti un desastre que no sabrás evitar. Vendrá sobre ti súbitamente una devastación que no sospechas. Quédate pues, escúcheme muy bien, con tus sortilegios y tus muchas hechicerías, con que te fatigas desde tu juventud. ¿Te podrán servir de algo? ¿Acaso harás temblar? ¿Te agotaste de tanto cavilar? Que se pongan en pie y te salven los astrólogos y los observadores de las estrellas, los que pronostican cada luna y te dicen lo que te ha de sobrevenir. Mira, ellos serán como paja que el fuego quemará. No librarán sus vidas del poder de las llamas. No serán brasas para el pan, ni llama ante la cual sentarse. Esos serán para ti tus hechiceros, por los que te has fatigado desde tu juventud. Cada uno errará por su camino y no habrá quien le salve. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra de Dios. El signo del cristiano no es el horóscopo. El signo del cristiano es la cruz de Cristo. Y todo cristiano debería portar la cruz de Cristo sobre su pecho. Y el mundo de hoy no quiere que nosotros portemos la cruz de Cristo. Hay culturas en Europa, hay países donde es un delito portar una cruz fuera de su vestido. Si usted quiere portar una cruz, tiene que guardarla adentro por respeto a las demás culturas. Y entonces cada vez llevan a que la cruz vaya desapareciendo. Pero la cruz de Cristo tiene que ser el signo de todo cristiano. Y todo cristiano debería portar la cruz de Cristo, hermanos, sobre sí. Así como hacemos nosotros, así como están en la iglesia. Usted entra a la iglesia y lo primero que encuentra es la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay personas que gritan la cruz de Cristo y esto es algo triste, algo terrible, hermanos. Algo terrible. Sin embargo, la cruz tiene que ser recuperada. Vea que algo interesante. En Egipto, hace unos días estuve en Egipto. Yo no sabía que en Egipto todo cristiano cuando se bautiza se tiene que tatuar una cruz en su mano derecha, como un signo de cristiano, un signo de que es un cristiano. Si no tiene la cruz no es cristiano. Vea qué interesante esto. Yo no les estoy mandando a que se hagan tatuajes de ninguna manera, no. Sin embargo les estoy explicando algo que sucede en Egipto. Yo le pregunté al guía, ¿y por qué tiene una cruz tatuada? Dijo, padre, porque el día del bautismo a nosotros nos marcan con la cruz de Cristo, porque el signo del cristiano aquí es que lleve tatuada una cruz. Y yo creería que el signo del cristiano en todas partes del mundo es que portemos la cruz de Cristo con mucha valentía y con mucho orgullo, porque aquí fue donde nos rescató y nos redimió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. En la primera predicación les enseñé, digan conmigo, signo de ser discípulo. ¿Qué dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. El discípulo es el que carga la cruz. ¿Cómo la cargó quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el Maestro. Y ahora por cargar la cruz tenemos que ser, y es el tercer signo, signo de persecución. Tenemos que ser perseguidos. La cruz es signo de persecución. La persecución es una promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nosotros nos gustan las promesas bonitas. Vamos a sanar, vamos a liberar. Por sus llagas fuimos sanados, por su sangre fuimos liberados. Recibiremos en esta vida 100 veces más, en la próxima vida, la vida eterna. Claro que sí.
Sin embargo, el Señor nos dice en la bienaventuranza, San Mateo 5:11, dice el Señor: bienaventurados cuando los injurien, los persigan y los calumnien con toda clase de mentiras por amor a mí. Alégresen y salten de gozo, porque su premio será grande. La cruz es signo de persecución. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 10, versículo 17 en adelante, que seremos llevados hasta los tribunales por causa de la cruz de Cristo, que vamos a ser entregados, vamos a ser flagelados, que nos van a perseguir en una ciudad y en otra. Sin embargo, dice la misma Escritura que el Señor nos va a dar a nosotros las palabras necesarias para podernos defender. Y eso lo hace el Señor con los discípulos. Recapitulemos, digan conmigo: la cruz es signo de ser cristiano. La cruz es signo de ser discípulo. Y la cruz es signo de persecución. Salga usted con una cruz y lo van a insultar, lo van a perseguir. Le van a decir una cantidad de cosas. Dígame a mí que ando con mi cruz a toda hora. Hay personas que cada vez que caminan se tapan la cruz con su mano, que para no insultar a los demás, y por ahí están caminando en la calle con la cruz oculta. No, hermano, te lo repito, la cruz para nosotros es signo de ser discípulo y es signo de vida eterna, porque ahí fue donde nos rescató nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos. Y por último, el poder sanador y liberador de la cruz de Cristo. ¿De qué nos sana y de qué nos libera a nosotros el Señor a través de la cruz? Primero, ya lo vimos en Deuteronomio 21, 22 y 23, Gálatas 3, 13, el Señor nos libera, nos sana de una maldición. Lo primero que nos hace el Señor es liberarnos de una maldición. De esto nos sana a nosotros el Señor. Se hace maldición para que nosotros seamos bendición. El Señor muere para que nosotros tengamos vida. El Señor pasa por la esclavitud para que nosotros tengamos libertad. El Señor Jesucristo nos salva y nos sana de una maldición. ¿De qué más nos sana el Señor? Digan conmigo: del pecado. Esto es interesantísimo. Solamente había una manera en el Antiguo Testamento de llegar a perdonar los pecados, que era el día del Yom Kippur o de la gran expiación. Sin embargo, Jesucristo, que es el Cordero de Dios, muere en esta cruz para que nosotros seamos perdonados. Tanto amó el Padre a los hombres que envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo y a darle vida por medio de Él, dice la Biblia en San Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. El Señor nos salva a nosotros del pecado. Él muere de una vez y para siempre para que nosotros seamos perdonados. El Señor nos sana del pecado. ¿De qué más nos sana el Señor? De la muerte. Estábamos condenados a la muerte. Había una nota de cargo en contra nuestra, con cláusulas y prescripciones que el demonio nos sacaba cada vez que quería. Sin embargo, el Señor muere en la cruz para vencer la muerte. Y el Señor resucita para vencer la muerte. Primera de Corintios capítulo 15. Pero no hay resurrección sin cruz, no hay gloria sin cruz. Y entonces la cruz, o a través de la cruz, el Señor nos sana, nos salva y nos libera de la muerte. Y algo que me encanta a mí, con esto termino: ¿de qué más nos sana, nos libera, nos salva el Señor? Del demonio. El Señor nos arranca de las garras del diablo y nos pone en sus santas y venerables manos. Y eso se hace a través de la cruz de Cristo. Yo soy exorcista nombrado por mi obispo. Cuando yo tengo la oportunidad de rezar un exorcismo, se sienta la persona que está afectada, el poseso, dice el derecho,
Se sienta la persona. El ritual dice que el sacerdote con la estola morada le pone una parte, un extremo de la estola sobre su hombro y en la otra parte impone la mano. Una mano sobre la cabeza, la estola sobre su hombro y en la otra mano el sacerdote tiene la cruz de Cristo, mostrándosela así al poseso. Si en esta persona hay un demonio, hay una posesión, el demonio está dentro de la persona tiene aversión a lo sagrado. Hay 4 aspectos: que hable lenguas extrañas, que conozca lo oculto, que tenga fuerza sansónica y una aversión a lo sagrado, dice la Iglesia Católica. Y la aversión a lo sagrado es a la cruz. El demonio ve la cruz y grita de miedo. ¿Y por qué el demonio grita de miedo cuando ve una cruz? Porque se acuerda en dónde fue vencido. Fue el lugar donde nuestro Señor Jesucristo nos liberó a nosotros del demonio de la muerte. Allí el Señor Jesucristo lo venció y el demonio tiene que huir en este cortejo triunfal. El Señor lo exhibe, dice Colosenses en el capítulo 2, versículo 15. Lo exhibe en su cortejo triunfal. Allí fue vencido el demonio. Y cada vez que usted le presenta una cruz, cada vez que usted porta una cruz, el demonio tiene que huir porque se acuerda del lugar en donde fue vencido, donde perdió ya el demonio esta batalla, porque la batalla es de nosotros. El Señor nos ha dado a nosotros la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Con tus aplausos a Jesús de Nazaret. Nos sanó, nos salvó, nos liberó de la maldición, del pecado, de la muerte, del demonio y de muchas cosas en la cruz. Vamos a pedirle que esto se haga realidad en nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, nosotros en este momento seamos sanos, libres, bendecidos, protegidos y en victoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,